Este espacio es producido gracias a Ducar y a... Queridas amigas y amigos, bienvenidos a Bienvenidos Venezolanos TV, a Tierra de Gracia con Alexis Ortiz. Bueno, fíjense ustedes las cosas buenas que uno le pasan en la vida. Hoy voy a volver a conversar después de muchos años con un venezolano muy notorio. Este caballero, junto con otro venezolano inolvidable y otra gente de ese grupo, fundaron la Causa R, un partido que ha tenido un protagonismo muy interesante en las últimas 4 décadas en Venezuela. Este personaje es Andrés Velázquez, que todos ustedes conocen. Él alcanzó notoriedad nacional cuando fue el líder de los trabajadores metalúrgicos allá en la Guayana venezolana, en el estado Bolívar. Fue el presidente, el secretario general del sindicato de Sidor. Después fue gobernador del estado Bolívar y diputado al Congreso Nacional, candidato presidencial. Después, con el tiempo, volvió a ganar la gobernación del estado Bolívar, demostró que había ganado las elecciones, fue víctima de un arrebatón por parte de la narcodictadura castrochavista, pero es de esos venezolanos que no se rinden, que no se ponen de rodillas, no ha dejado de luchar nunca. Yo le tengo una gran admiración y un gran respeto por eso, porque Andrés es de esas personas que no han abandonado la lucha nunca, no importan las dificultades, y en los últimos meses estuvo en la clandestinidad precisamente por la feroz persecución de la narcodictadura, pero ya está en la calle de nuevo al frente de su partido y muy activo en la lucha. Bienvenido, querido Andrés. Gracias, Alexis, gracias por tus generosas palabras. Bueno, y un placer enorme de verdad poder de nuevo conversar contigo y con tu audiencia. Y bueno, tal como lo dices, en esta nueva etapa emocionante, diría yo, porque estamos, a pesar de que no estamos propiamente en la redemocratización del país, no hemos llegado allí todavía. Sin embargo, estas apariciones nuestras, venciendo miedo, venciendo la persecución, no solamente en el caso mío, en el caso de Alfredo Ramos, sino también en el caso de varios dirigentes políticos nacionales, regionales y municipales que también tuvieron que enconcharse, como dice uno popularmente, que han salido. Esto, de alguna manera, es lo que debería ocurrir normalmente en democracia. Bueno, y estamos dando estos pasos después de los efectos del 3 de enero, que como bien yo he dicho, permitió abrir un gran boquete de oportunidad, de inmensa y gigantesca oportunidad para avanzar hacia un proceso de redemocratización como parte de la transición a la cual tenemos que llegar efectivamente cuando desalojemos de forma definitiva la dictadura aún presente en el gobierno en Venezuela. Sí, señor. A mí se me olvidó en la presentación decir que Andrés Velázquez, junto con César Pérez Vivas, Juan Pablo Guanipa, la gente de la Acción Democrática Real, es decir, no la Acción Democrática controlada por la narcodictadura, han sido muy leales, muy presentes en la defensa de la victoria de Edmundo González Urrutia, que es el presidente legal de Venezuela, y de María Corina Machado, que es la líder legítima del pueblo venezolano en este momento. Eso hay que reconocérselo a ellos porque son cosas que tienen que ver con la historia de Venezuela. Ahora fíjate tú, Andrés, con respecto a eso que tú acabas de decir, ¿no? Realmente la captura de Maduro y que se lo trajeron para Estados Unidos a ser enjuiciado por todas sus fechorías, nos creó una gran ilusión a los venezolanos. Pero hubo como una especie de maroma histórica, de acrobacia mediante la cual sale Maduro y sigue la dictadura. Delcy Rodríguez, que está controlada por su hermano Jorge Rodríguez, que es realmente quien dirige todo ese proceso en el cual le simulan al gobierno norteamericano que son dóciles, que son obedientes, pero que realmente es un engaño. Entonces, así lo ve uno, pero tú que estás allá en Venezuela, que le estás, como dicen los mexicanos, poniéndole el pecho a las balas, ¿cómo ves tú eso? Bueno, yo tengo comprensión de el proceso planteado por la administración Trump, de las tres etapas. Eh, la
estabilización, recuperación y transición, así lo llaman ellos. El transición ya Marco Rubio lo ha explicado más detalladamente, señalando que eso tiene que conducirnos a un nuevo proceso electoral. Eso lo han dicho con claridad. Incluso la misma María Corina está consciente de eso. Y bueno, estando consciente y teniendo comprensión de lo que plantearon desde Washington, en ese tutelaje que hay hoy sobre Delcy Rodríguez, sobre Jorge Rodríguez y el resto que les acompaña, bueno, ellos vienen desarrollando un plan. Y dentro de ese Delcy y su hermano Jorge vienen desarrollando un plan. Y ese plan consiste en extender, en mantenerse lo más que puedan en la posición de poder que hoy ocupan. ¿Y cuál es nuestro deber? Y es allí donde yo he venido entonces de manera muy concreta a plantear que esas etapas no pueden estar guindando, suspendidas en el aire, que tienen que estar amarradas por una suerte de cronograma o por lo menos expectativas finitas ya establecidas de tiempo, o por lo menos una aproximación que permita establecer para los venezolanos la expectativa real de cuándo vamos a avanzar hacia ese proceso de redemocratización de verdad, a esa parte electoral de la cual estamos hablando. Mejor dicho, cuándo vamos a tener un gobierno santificado por la soberanía popular en esta etapa de transición. Entonces, eso nos obliga de alguna manera a plantear esto en los términos que lo he dicho, nos obliga a presionar igualmente, porque sabemos cuál es el plan de los Rodríguez, de esos coletazos de dictadura que todavía quedan. Ellos no están mochos, no están paralizados, están pretendiendo pasar como muy obedientes frente a Trump para satisfacer a Trump con el ánimo de quedarse el mayor tiempo posible. Y eso no puede ser, porque aquí debemos estar claros que mientras permanezcan residuos de Maduro, del chavismo, allí en el poder, Venezuela nunca va a alcanzar esa transición hacia la democracia de la cual estamos hablando. Ellos siempre tratarán de torpedearla, porque en su naturaleza no existe democracia, en su naturaleza no existe libertad. Esos fueron los que acabaron con el país, esos fueron los que persiguieron a los ciudadanos, esos fueron los que torturaron, los que encarcelaron, los que mataron. Ellos son responsables, de tal manera que no podemos esperar de ellos ningún proceso democratizador, y por eso entonces la insistencia y la presión que tiene que haber. Y yo creo que en eso se inscribe también el anuncio de María Corina, ya la ratificación, que antes yo lo había informado, pero ahora de boca de ella, en el sentido de que en semanas estará de vuelta en Venezuela. Y yo ese anuncio lo interpreto como parte del trabajo que tenemos que continuar haciendo democráticamente para que pronto, lo antes posible, tengamos el proceso de transición hacia la democracia de verdad, ¿verdad? Sí, señor, acabo de leer que ella anuncia que va a regresar muy pronto a Venezuela para contribuir a un proceso de transición, como ella dice aquí, lo anoté, ordenado, sostenible e indetenible. Ahora, mientras regresa María Corina y ustedes están en esa lucha allá, ¿cómo vamos a hacer, Andrés? Oriéntanos un poco de eso. Con los presos políticos. Los presos políticos civiles están siendo tratados de una manera caprichosa, salen, entran, y los presos militares están siendo tratados de una manera canalla, porque ni siquiera son considerados. ¿Cómo vamos a hacer con ese problema que tanto angustia a los venezolanos de dentro y de fuera del país? Bueno, creo que hay una alineación entre las fuerzas democráticas en el país, alineadas completamente en una agenda que, en primer lugar, tiene como elemento la liberación plena, la libertad plena de todos los presos políticos en Venezuela. No puede quedar uno solo. Eso para nosotros está sumamente claro. Civiles y no puede militares. haber diferencia entre el
preso político civil y el preso político militar, porque todos esos presos militares son también presos políticos y no se puede pretender meter o dejar lo que ellos definen como rebelión fuera de la ley de amnistía, porque no hay acto más político que una rebelión. ¿Qué es una rebelión sino un acto de desobediencia que puede ser violento o pacífico, de desobediencia frente a un régimen opresor? Eso es un acto político y en consecuencia, sea militar o sea civil, no puede estar exento el término de rebelión de la cobertura que da la ley de amnistía, que por cierto, hablando de ella, como lo he venido señalando y como lo han señalado todos los expertos y especialistas, las ONG que se dedican a la defensa de los derechos humanos, todos, no es que han salido a caerle a palo o a atacar la ley de amnistía. Esta puede ser necesaria, es necesaria, pero todos han coincidido en que la ley es chucuta, es deficiente, todos han coincidido que hay una suerte de estafa política del anuncio hecho en primer momento a lo que finalmente se concretó como ley de amnistía, donde además se busca amnistiarse el régimen, dejando por fuera a elementos que son responsables de crímenes de lesa humanidad y de violación abierta, extrema de derechos humanos en Venezuela. Mira, si no fuera tan trágico, sería cómico, ¿no? Porque por ejemplo, para gente como yo poder ser favorecido por la amnistía, tendría que reconocer que cometió un delito. Entonces, ¿cómo hace uno? Si uno no cometió ningún delito, ¿cómo hace para reconocerlo? Bueno, y entonces estamos alineados en eso, Alexis, todas las organizaciones políticas. Otro elemento de esa alineación, como parte de una agenda de trabajo, es el desmontaje que tiene que haber del aparato de represión, comenzando por su jefe, o sea, Diosdado Cabello. Diosdado Cabello representa el terror para Venezuela. El oficial de la Fuerza Armada, Granco, sí, representa la tortura para Venezuela. ¿Cómo es posible que con esos señores, bueno, los mantengan todavía allí al frente de estos organismos? Para seguir generando terror. Yo pudiera entonces señalar que Delcy mantiene estos personajes allí precisamente para continuar con el terrorismo de Estado que se ha venido desarrollando hasta hoy, porque hasta tanto no se desmonte el SEBIN, el DGCIN y todos esos otros aparatos de ese andamiaje de terror que ellos construyeron, bueno, definitivamente los venezolanos no pueden respirar con tranquilidad y en libertad. Eso tiene que desmontarse. Ese es el otro elemento. Y el tercer elemento de esa agenda de trabajo es el respeto a la soberanía popular. El 28 de julio. Y si hay que repetir un proceso electoral, bueno, se repite sin complejo alguno, pero finalmente es el pueblo venezolano quien tiene que definir, así como lo definió el 28 de julio del 2024, tiene que definir su futuro político y no nadie que intente imponérselo. Bueno, la verdad es que ustedes, los líderes democráticos de Venezuela, los que están dentro y fuera del país, han dado una gran demostración de generosidad, de sensatez y de sabiduría política cuando terminan para facilitar la solución de la tragedia venezolana, de la pesadilla venezolana, admitiendo que hay que hacer unas nuevas elecciones. Bueno, eso es realmente algo ponderable. Pero te pregunto, ¿cómo van a ser esas elecciones? ¿Se están preparando ustedes, la causa R, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, los partidos venezolanos se están preparando para esas elecciones? ¿Tenemos garantizado que esas elecciones se van a ganar a pesar de todas las tentativas de fraude que pueda perpetrar la narcodictadura? Bueno, yo creo absolutamente que la vamos a ganar, porque precisamente, y lo puedo decir desde ya, por lo menos para la causa R esto está claro, la candidata es María Corina Machado. No importa lo que piense Delcy, Jorge, Diosdado o Padrino López, la cabeza de esta nueva fórmula de gobierno que tienen aquí. No importa lo que piensen. No, no puede haber, desde mi punto de vista, una elección en Venezuela con inhabilitados políticos. Y eso pasa entonces por la habilitación de María Corina Machado.
Aquí una elección que exista en Venezuela libre tiene que tener la participación de María Corina. Y si María Corina, siendo la candidata, como así lo estimamos y esperamos, y así lo confirmamos, bueno, definitivamente aquí no hay competencia. Porque María Corina no solamente tiene el apoyo popular, sino que tiene la confianza de los ciudadanos, tiene la credibilidad necesaria para los ciudadanos y esto es fundamental. Y eso es lo que ha permitido que, bueno, transcurrido desde el año 24 o 23 que se realizó la primaria, su liderazgo se mantiene intacto, se mantiene sin daño alguno a pesar de la campaña que la propia dictadura y sus colaboradores y alacranes le han hecho a María Corina. Sin embargo, allí está el pueblo firme al lado de ella. Eso está garantizado, yo diría, la victoria. Y para eso, bueno, yo creo que ahorita lo que tenemos es que, y lo he planteado, lo aprovecho para plantearlo públicamente porque lo he hecho internamente, que debemos ponernos de acuerdo en cuáles elecciones vamos a celebrar. Hay quien plantea una elección general, yo creo que no debe ser general. Hay quien plantea presidente o hay quien plantea presidente y parlamento, hay quien plantea primero parlamento y después lo demás. Bueno, en general, creo que nos debemos poner de acuerdo en eso, hay que trabajarlo y en principio todas las organizaciones están desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con el ensamblaje electoral, trabajándolo. Eso se está trabajando. Pero hay otros elementos que sí tienen que abordarse con rapidez, como por ejemplo el tema del nuevo CNE, porque aquí no puede haber una elección con ese CNE, nunca. Un nuevo, o por lo menos, aunque sea provisional, nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con rigurosa observación especializada internacional, con la presencia de la OEA, con presencia de ONU, con presencia de la Unión Europea para la vigilancia de ese proceso. Y como bien lo dice María Corina, si es manual o semi electrónico, se cuenta manual, se transmite electrónicamente. Bueno, todo esto, si es así, mucho mejor para que quede claramente establecida la contundencia de la victoria que vamos a obtener y que a nadie se le ocurra la locura esta que ocurrió el 24 con el golpe de Estado que propinó Maduro a ese proceso electoral del 28 de julio. ¿Y tú puedes anticipar cuál sería, si ya la causa R tiene una posición para esa discusión de qué tipo de elecciones van a ser, si van a ser presidenciales, si van... Es decir, ya la causa R tiene una proposición que llevar a esa discusión? Sí, sí tenemos. Por lo menos en el caso de la causa tenemos claro que deben ser dos, presidenciales y parlamentarias juntas. Incluso podríamos Presidenciales nacionales y regionales. No, incluso podríamos considerar hasta las de gobernadores. Podríamos considerarlo, podríamos dar una discusión con eso y considerarlo. Pero en la general, a mí por lo menos me crea algún tipo de duda por las peleitas internas minúsculas que se podrían dar en las regiones que pudieran establecer diferencias, peleas, olvidándose de lo más importante que tenemos por delante. Porque más allá de una municipalidad y esto, o un consejo municipal o un legislador regional, más allá de eso, de las peleas que eso pueda generar, bueno, aquí lo que tenemos que estar claro es que hay que ponerle punto final a la dictadura, a la tiranía arriba en la presidencia. Y luego está el tema del Parlamento, porque es lo que nos va a permitir también renovar todo, absolutamente todos esos poderes y una convocatoria inmediata al resto de los organismos de representación popular que estén pendientes. Bueno, una última cosa, mi querido Andrés. Bueno, ganamos las elecciones, se hacen las elecciones
pareciera ser que es inexorable que la ganemos nosotros con María Corina Machado y con nuestros otros líderes. Entonces hay que reconstruir un país que está completamente devastado, ¿no? Completamente en ruinas material, física, institucional, además un pueblo humillado por casi 3 décadas de una dictadura grosera, descarada, y tenemos que reconciliar al país, porque sin la reunificación del país no podemos avanzar. ¿Cómo ves tú ese proceso de reconstrucción? Bueno, el proceso de reconstrucción pasa por ese elemento clave que acabas de señalar, que es la reunificación, que es el reencuentro, que es la convivencia y el respeto mutuo a derechos políticos en primer lugar. Eso es fundamental. El respeto riguroso a los derechos humanos. Y allí yo entro a considerar un elemento que pocas veces los políticos tocan, que es el tema laboral del país. Sin duda, Venezuela en todos estos años se rebajó tanta la situación laboral en el país, que yo soy de los que califica la situación laboral actualmente en Venezuela de esclavitud. Aquí no existe ley del trabajo, es que existe una desregulación total del mundo del trabajo. Aquí desapareció el salario, aquí se perdió la importancia social del trabajo, aquí no hay libertad sindical, aquí no existen sindicatos, eso desapareció. Yo creo que todo eso tenemos que retomarlo como parte de esa reconstrucción, sobre todo en un sector social tan importante como es el sector laboral. Luego, bueno, está en marcha el tema petrolero, y este va a ser todavía mucho más fuerte y mucho más vigoroso y estable con un gobierno que surja de la soberanía popular, con María Corina al frente. Va a ser todavía mucho más fuerte todo lo que tiene que ver con el negocio petrolero y mucho más expansivo. Pero no nos olvidemos, por ejemplo, del sector agroindustrial, de esos estados que son agropecuarios, y un estado especial que fue el experimento económico no petrolero del país y que resultó ser positivo, como es el caso de Guayana y todo lo que allí puede adelantarse desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista productivo para la nación. Entonces, yo diría que algunos elementos que nos van a permitir una reconstrucción en abundancia, una reconstrucción poderosa desde el punto de vista de la productividad del país, una reconstrucción económica, política, institucional y, por supuesto, desde el punto de vista social, para darle un parado a este sufrimiento que tiene el pueblo venezolano por más de 2 décadas, que se traduce en inflación, en hambre, en bajo salario, al punto que un pensionado nuestro, Alexis, gana, bueno, es toda pena, pues, 130 bolívares al mes. Eso no vale ni un pan canilla en Venezuela. Entonces, es una cosa terrible. Todo eso forma parte de esa reconstrucción. Y, por supuesto, el elemento de el cuidado y la salvaguarda a nuestro ambiente, porque lo que ocurre al sur del Orinoco es la peor devastación que nosotros podamos estar viendo, asistiendo de cara a ese hecho real, que es la destrucción de toda esa naturaleza tan sensible que tenemos al sur del estado Bolívar, con el arco minero criminal sangriento que se produce allí en el estado Bolívar. Lo que llama un amigo tuyo y mío, Telman Urgelles, en un documental, Telman Urgelles y Malena Roncayolo, el oro de sangre allí en Bolívar. El oro de sangre, exactamente. De eso no nos podemos olvidar, y todo eso forma parte de esa reconstrucción en armonía que tenemos que hacer en Venezuela. Estamos clarísimos en eso. Y eso, para que eso ocurra, solo puede ser en democracia, no con la extensión de estos bichitos al frente del poder hoy día. Sí, señor. Bueno, muy bien, mi querido Andrés. Qué grato haber conversado contigo, como te dije al principio. Sigue en la lucha, hermano. Contamos contigo. Vale. Tú eres un gallo fino. Un gran abrazo. Gran abrazo y agradecido. Igual contigo. Que Dios y la Virgen del Valle te guarden, hermano. Amén, amén. Este espacio es producido gracias a Tucar IA.